Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carolina López, soy la vicepresidenta de Solcom. Permitidme, en primer lugar, que agradezca a mis compañeras Nuria y Carmen todo el esfuerzo y el trabajo que realizaron y que supuso la recopilación de toda la información y todas las evidencias para realizar este nuevo informe, ¿no? Esta nueva denuncia emitida al comité. Sobre todo porque ha supuesto, creo que una nueva evidencia de cómo no se están llevando a cabo las cosas bien para implementar esta educación inclusiva. Bueno, asimismo, me gustaría daros las gracias a todas las personas que os habéis inscrito a esta jornada, tanto a las que estáis aquí presencialmente como a las que nos seguís por streaming, que son bastantes. La verdad es que me alegra que haya tenido tan buena acogida la jornada, a pesar del poco tiempo de preaviso que hemos tenido. Y eso significa, ¿no?, que es un tema muy importante que nos interesa y nos preocupa a muchas personas, pero que especialmente nos interpele a toda la sociedad y con carácter de urgencia. Por eso, desde Solcom queríamos visibilizar este nuevo segundo informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que no se está prestando la suficiente atención, pese a su alcance e implicación, no solo para nuestro ordenamiento jurídico, sino para su implementación en la práctica. Y hemos considerado que las mejores embajadoras para explicarlo sean aquellas personas que lo han emitido. Por eso tenemos hoy aquí a dos personas destacadas del comité, a las que quiero agradecer enormemente su presencia, por el esfuerzo que ha supuesto este viaje express a España después de las duras jornadas de estos días pasados que han tenido en Ginebra con el segundo periodo de sesiones de este año, que termina ayer mismo, además, por la tarde, y, por supuesto, agradecerles su implicación con la educación inclusiva de las personas con diversidad funcional, y en especial de las niñas y niños que son discriminados por su diversidad y siguen siendo excluidos de esa educación. También me gustaría hacer extensivo el agradecimiento al resto del comité y, en especial, a doña Rosa Idalia Aldana, miembro del mismo, por su especial implicación en este informe. Bueno, como he dicho, para que nos expliquen cuáles son las líneas básicas que recomienda seguir el comité para hacer eficaz el derecho de la educación inclusiva en España, título de esta primera mesa. Están hoy aquí la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, doña Amalia Gamio, bienvenida, licenciada en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Medicina de Rehabilitación por la Secretaría de Salud de México, máster en Inclusión de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. No voy a hacer todos sus currículums porque me han dicho que fuera muy breve, además, para que tengamos tiempo de lo que nos tienen que hablar, que nos explicará qué es y qué supone este informe. Y al secretario del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, don Jorge Araya, abogado titulado de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad George Washington, que nos explicará el procedimiento de denuncia y cómo se lleva a cabo el arduo proceso de investigación por parte del comité para emitir sus recomendaciones. Estoy segura que después de sus intervenciones, aprovechando la presencia de estos dos grandes expertos, surgirán muchas cuestiones a las que queremos dar voz y que servirán como inicio del debate de esta jornada. Por eso os animo a las personas que nos seguís también en streaming a mandar las preguntas por el chat. Y, bueno, ya sin más preámbulos, doy la palabra a Jorge Araya. Sí, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran honor estar acá el día de hoy frente a ustedes y frente a Solcom, a las organizaciones de personas con discapacidad que denunciaron en su momento, ¿no?, violaciones graves y sistemáticas sobre el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Hablo en representación de la presidenta del comité y de la correlatora, la señora Rosa Idalia Aldana, que no pudo estar presente hoy en estos momentos. En el
en el segmento anterior ustedes escucharon cómo se gestó esta investigación, ¿no? Que culminó en un informe de investigación que el comité hizo público en el 2018 y que fue una investigación que profundizó gracias al apoyo de diversas entidades, organizaciones y personas con discapacidad acá en España. Como ustedes escucharon, el comité recibió 500 folios de información en la denuncia original y 2 comisionados, 2 miembros del comité hicieron una investigación acá en España. Tuvimos la oportunidad de tener interlocución con más de 200 personas, entre autoridades del gobierno, del mecanismo de monitoreo independiente, del CERMI, de organizaciones de personas con discapacidad, de personal que trabaja en las administraciones educativas, ¿no? En diferentes comunidades autónomas. Entonces el comité tuvo una amplia y profunda información sobre lo que está ocurriendo en el Estado parte. Y eso determinó entonces un informe que, como ustedes saben, determinó la existencia de violaciones graves y sistemáticas, ¿no? En el Estado parte, en el sentido de mantener un sistema de segregación educativa, ¿no? Y a través de un conjunto de legislaciones, políticas, programas, prácticas y comportamientos, ¿no? Sin embargo, esto quizás no se detuvo ahí, sino que el comité decidió hacer un seguimiento a sus investigaciones y en el año 2023, ¿no? Convocó al Estado parte, a las autoridades del Estado parte, a la Institución Nacional de Monitoreo, al CERMI, y a las organizaciones de la sociedad civil a un diálogo público y abierto de seguimiento que tuvo lugar en Ginebra en marzo de este año y que está disponible, y les llamo también a poder examinarlo, ¿no? En los récords de Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido. Este diálogo permitió al comité nuevamente tener un conocimiento bastante profundo, bastante detallado sobre la situación en España del derecho a la educación inclusiva y de calidad. Y en consecuencia el comité emitió este informe, ¿no? Que queremos presentar el día de hoy. Este informe es un informe bastante contundente, se basa en una información oficial proporcionada por el Estado parte, por una investigación que también hizo el comité y su secretaría de una multiplicidad de documentos oficiales, de análisis de la academia también participó, recibimos contribuciones, y entonces permítanme decirles que para nosotros también es una manera de hacer una devolución, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Porque ustedes son, ustedes me refiero al Estado, ¿no? A la sociedad civil, son los protagonistas de este informe. Quisiera con eso, a título de introducción, mencionar que este informe no es el último, que el comité sigue estando preocupado y dejó abierta este seguimiento a la investigación, ¿no? Y en consecuencia emitió recomendaciones y espera que estas recomendaciones se implementen por el Estado parte, y hay una nueva convocatoria en Ginebra dentro de algunos años para que el comité pueda continuar examinando, ¿no? Este tema. Quisiera mencionar 2 cuestiones muy básicas, muy trascendentales para esta investigación, y dar la palabra, por supuesto, a la experta, ¿no? A Amalia. En primer lugar, llamo la atención al párrafo 17 del informe, ¿no? De seguimiento a la investigación. Este párrafo es fundamental para comprender que en España, en el Estado parte, y estoy de alguna manera citando lo que dice este párrafo, existe una multiplicidad de opiniones, posiciones, agendas políticas y sociales acerca del alcance de la inclusión educativa. Entonces, el comité decidió que antes de empezar a evaluar la situación en el Estado parte de la implementación del artículo 24 de la Convención, era necesario despejar algunas cuestiones estrictamente jurídicas, ¿no? Derivadas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dada esta diversidad de opiniones. En primer lugar, como ya escuchamos, el comité tuvo necesariamente que recordar
que la Convención es un tratado internacional de derechos humanos que fue ratificado voluntariamente por el Estado parte y en consecuencia es jurídicamente vinculante, pero no solamente para las autoridades del organismo ejecutivo, sino que para todos los organismos del Estado, a todo nivel, al órgano legislativo, al judicial, y tanto estas autoridades tengan competencias a nivel nacional, en comunidades autónomas, en ciudades autónomas, en diputaciones provinciales o en municipios. ¿Por qué el comité asevera esto? Porque constató bastante desconocimiento, ¿no?, de la Convención, ¿no?, en diferentes niveles de las organizaciones del Estado parte. Luego, en segundo lugar, el comité enfatiza que la educación inclusiva y de calidad no es, como escuchó, ¿no?, en muchos aspectos, no es un principio general, no es solamente un estándar de diseño de políticas públicas, es un derecho reconocido en la Convención. Tiene titulares de derecho, que son las personas con discapacidad, no las personas que sirven de apoyo, no sus padres, no sus tutores, sino que es un derecho que tiene también como contrapartida a sus titulares portadores de obligaciones, que son todas las autoridades que he mencionado, ¿no? También el comité hizo notar que el Estado y todas las autoridades del Estado, a todos los niveles, tienen una obligación jurídica de asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Hizo notar también el comité que la escolarización de personas con discapacidad en centros especiales es una segregación basada en la discapacidad, discriminatoria y en consecuencia incompatible con la Convención. Llamó la atención también de todas las autoridades sobre la obligación de erradicar de manera inmediata la discriminación en la legislación y en la práctica contra las personas con discapacidad y enfatizó que esta obligación no está sujeta a una implementación progresiva. Eso es muy importante, estamos hablando de una cuestión de discriminación. También el comité recordó a todas las autoridades del Estado parte que el derecho a la educación inclusiva y de calidad es incompatible con la mantención paralela de dos sistemas educativos, uno general y otro especial. También recordó que la Convención no reconoce un derecho a la educación especial. También el comité hizo notar que la calidad educativa debe asegurarse en el sistema general ordinario de enseñanza a través de todo tipo de apoyos individualizados y, en su caso, con ajustes razonables en un proceso de transformación del sistema educativo. Y voy a referirme finalmente a dos cuestiones que son de capital importancia. Uno, el comité dejó claramente establecido en su informe. El comité es el órgano de supervisión de la Convención, ¿no?, que todas las personas con discapacidad, independientemente del nivel de apoyo individualizado que requieran, tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad. Enfatizo que todas las personas, y el comité hizo notar que el hecho que una persona con discapacidad requiera significativos apoyos individualizados no puede ser utilizado de ninguna manera como una justificación para excluirla del sistema general u ordinario de educación y segregarla en una educación especial. Esto es jurídicamente lo que prescribe la Convención, tal como lo ha interpretado el comité en su comentario general número 4 y también en este caso, en este informe de investigación. Finalmente quiero hacer notar algunos datos duros que el comité de los que el comité tomó conocimiento y que de alguna manera lo llevaron a concluir en la manera como se ha indicado acá. Permítanme mencionar solamente, ¿no? Primero, el comité tuvo a su disposición datos duros, ¿no?, oficiales del Ministerio de Educación, en que examinó el número de alumnos que están en educación, son alumnos en escuelas especiales, me refiero a tanto escolarizados en centros de educación especial como en aulas de educación especial en un centro ordinario. Entonces, según estas cifras, desde el 2017, que fue el año en que se emitió el primer informe,
había un total de 36.500 y esta cifra ha aumentado en el periodo 2022 a 2023 a 41.521. O sea, había un incremento de las cifras, ¿no?, de estudiantes, de alumnos en educación especial. También el comité tomó con mucha atención la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2020, edad, del Instituto Nacional de Estadística de este país, ¿no?, que da cuenta de un total de 19,2% de alumnos escolarizados en centros de educación especial y un 9,2% escolarizados en aulas de educación especial en centros ordinarios, lo que totaliza una cifra preocupante de casi un 28% de personas en educación segregada. Finalmente, también el comité hizo una investigación exhaustiva, ¿no?, y tuvo la oportunidad de revisar datos, ¿no?, de inversión en educación, ¿no?, y también se basó en estadísticas oficiales. Y en ese sentido pudo examinar las estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y de Deportes, disponibles también en línea, ¿no? Y al comité le llamó poderosamente la atención que el gasto público total en educación especial, expresado en miles de euros, se incrementó de 1.350.000 en el 2017 a 1.665.000 en el año 2022. También el comité le llamó poderosamente la atención la creación y o ampliación de escuelas especiales en varias comunidades autónomas, como Castilla y León, Aragón, Valencia, Extremadura, Baleares y en esta comunidad autónoma, la de Madrid. Y también, finalmente, como un dato duro que al comité llamó poderosamente la atención, son las transferencias de las administraciones educativas a centros de educación especial de titulación privada, que miles de euros ascendían en el 2017 a 351.000 y que en el 22 ascendieron a 388.000. Entonces, estas son cuestiones importantes, son datos duros, ¿no?, que derivan de estadísticas oficiales del Estado parte, que contribuyeron también a la conclusión del comité, y en ese sentido les agradezco muchísimo haberme permitido introducir esta primera parte del informe y doy la palabra a la doctora Amalia Game. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor, un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias a Solcom por el honor de invitarnos y de que todos ustedes estén aquí muy interesados, los que han participado en esta investigación. Me gustaría decir primero tres cosas. Como les digo siempre a las organizaciones de personas con discapacidad, sí soy médica, me disculpo, porque como todo mundo odiamos el enfoque médico, por supuesto que me incluyo, pero yo no soy una médica con el enfoque médico, por supuesto, e incluso siempre reconozco que ha sido una de las situaciones que más ha detenido la implementación de la convención. Persiste el enfoque médico en todos los países, no es privativo de España, en todos los países hay esa necedad del enfoque médico, ¿verdad? Y todos siguen diciendo que ya no, que tienen el enfoque de derechos humanos, pero eso es retórico, porque en el momento en que vemos la presentación de los exámenes de los estados, inmediatamente el enfoque médico sale a relucir. Claro, aquí está claramente en la educación, pero está en el artículo 19, el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, no se le ha permitido en casi ningún estado, parte de la convención, y bueno, es derivado del enfoque médico, más que no hay más. Otras cosas antes de entrar en materia que me gustaría comentar ahora que escuché a todos los que han participado antes que yo, qué importante es qué grave es que se considere un principio y no un derecho la educación. O sea, en España se ha tomado como es un principio,
cuando que la realidad es que es un derecho, es una obligación, no hay vuelta atrás. Como ya decían, la convención es un tratado vinculante, de manera que, voy a ver cómo se maneja porque me lo pusieron acá, eso es. Nada más quisiera, ya para iniciar, comentar algo sobre por qué se presentan estas quejas al comité. ¿Perdón? Sí, gracias, perdón. Decía yo que cómo se presentan, cómo llegan estas quejas al comité. Como ustedes recordarán, está el comité y su protocolo facultativo. Es decir, algunos estados ratifican el tratado, pero no ratifican el protocolo facultativo y otros sí lo hacen. España, desde luego, lo ratificó y esa es la oportunidad que da presentar una queja a través del protocolo facultativo y una investigación, que es lo que se hizo en España por la violación del artículo 24, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que tienen las personas con discapacidad de presentar la queja. Muchas veces las personas en general decimos, ¿para qué me quejo si no pasa nada? ¿No? Hemos oído eso e incluso uno mismo lo ha dicho. Me voy a quejar acá, me voy a quejar allá y no pasa nada. Pero yo les digo mucho, no se queje si no se queja, porque necesitamos primero presentar una queja ante los mecanismos nacionales. Si existe una comisión de derechos humanos, una comisión antidiscriminación o jurídicamente, pero siempre tener llenados esos requisitos de presentar las quejas dentro del país, porque cuando se agotan esas instancias, entonces está la posibilidad de presentarlo ante nosotros. Entonces, y sí pasan cosas, porque aquí estamos viendo que sí pasan cosas al quejarse, hay resultados. Incluso muchos de ustedes recordarán la queja de Rubén Calleja, que es muy conocida porque es una queja muy importante de aquí de España y que lamentablemente, ahora que Rubén ya es un adulto, sigue sin resolverse y siguen sin entender que hay que restituir a la persona a la que se le han violado sus derechos de todo lo que se le privó, ¿no? Esta última vez que estuvimos allá en Ginebra y que platicamos con las autoridades, no solamente de esta investigación, sino específicamente de qué había pasado con la queja de Rubén Calleja, le decíamos, bueno, ya le ofrecieron a Rubén, ahora que es adulto, la posibilidad de una educación universitaria. Pues no se nos había ocurrido. Sí, entonces hay que darse cuenta que esto no para en un momento, sino que tiene que seguir y el Estado parte no ha respondido lo suficiente en esa queja en especial ni en nada de lo que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, yo les voy a hablar entonces no sé si se está proyectando, bueno, sí. ¿Qué significa que un Estado parte sea objeto de una investigación? O sea, ya vimos los resultados, etcétera, pero ¿qué significa? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a un Estado parte aceptarlo? Tengo aquí una frase que había yo guardado, porque es una frase de la respuesta del Estado parte a las recomendaciones del Comité en 2017. España manifiesta su desacuerdo y firme rechazo al sentir reflejado en el informe del comité respecto a la regulación y al trato que, según el comité, reciben las personas con discapacidad. O sea, es una frase demoledora de una respuesta de que no han entendido que estamos diciendo. No, manifiesta su firme rechazo. Entonces, para nosotros es muy desalentador pensar que no se dan cuenta que se está haciendo una investigación por violaciones graves y sistemáticas por un Estado parte a los derechos recogidos por la Convención, ¿no? Significa que se profundiza mucho más en un solo tema que el Estado está incumpliendo. Los estados, es decir, los informes que presenta el Estado cada 4 años son sobre todos los artículos de la Convención. En cambio, una queja o una investigación se refieren a la violación
en una queja específica para una persona con discapacidad. Y en el caso de una investigación, una violación grave a un artículo de la Convención, en este caso al 24. Entonces, cuando nos contestan esto, nos damos cuenta que no se percatan de la profundidad de lo que significa esto, ¿no? Significa que integrantes del comité asignados ya no están viendo solamente el informe que el comité envía por escrito, más los informes sombra, que son fundamentales para nosotros para poder entender qué está pasando. No, en este caso hay visita al Estado, se habla con tanta gente como con la que se habló, con la sociedad civil, con todas las instancias de gobierno, hay una presencia, hay darse cuenta in situ de lo que está sucediendo, que es obviamente mucho más profundo, ¿no? Y significa que el Estado parte tiene que tomar medidas urgentes durante los 6 meses posteriores a que reciba las conclusiones del comité sobre la investigación. Pues ya ven que no pasó, porque Solcom al año tuvo que decirles, bueno, ¿qué está pasando con ustedes? Y es tan grave hacer una investigación que en los casi 20 años que tiene de haber entrado en vigor la convención, el comité solo ha llevado a cabo 4 investigaciones en 4 países. Entonces, es grave, es grave. Cada estado debe hacerse la idea de que está recibiendo algo, porque ha sucedido, porque hay algo grave, ¿no? Bueno, ese es un poco. Y bueno, cuando se realiza el seguimiento, primero se hace la investigación, se hizo en 2017, luego se hace el seguimiento. Lo que el comité espera es que haya resultados, ¿no? O sea, espera que, bueno, es decir, no esté todo resuelto porque es difícil, pero que haya resultados. ¿Y qué pasó? Que lamentablemente aquí fueron muy pocos. Yo más bien diríamos, si hablamos claramente, que hay un retroceso en la implementación del artículo 24. Entonces, si sumamos esta expresión del Estado, de que su firme rechazo, ¿no?, a lo que dice el comité, a que lo que ha pasado, que es más bien la regresión, hay una incongruencia total, no entienden qué está pasando, tenemos que decirlo así, ¿no? Es muy importante hablar de a qué conclusiones llegó este seguimiento, porque aunque ya han mencionado algo sobre ello, vale la pena mencionarlo. Voy a permitirme tomar un poquito de agua. ¿Esta es la mía? Yo te lo hago. No, está abierta nada más que… Gracias. Entonces, fíjense ustedes, el comité le dijo al Estado parte que cuenta con los recursos humanos, de infraestructura, sociales, académicos, económicos, financieros, para avanzar en una implementación del derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. O sea, le está diciendo, no es que seas un Estado pobre, que no tengas los recursos, los tienes, ahí están. Lo que pasa es que no los estás empleando adecuadamente, los estás empleando justamente en todo lo contrario, en reforzar la exclusión. Entonces, terrible, ¿verdad? Porque habrá estados parte que nos digan, pues efectivamente somos un país muy pobre, nuestros recursos, la crisis, bien, bueno, pues vamos a pensar en la cooperación internacional, ya sea financieramente o de capacitación, etcétera. Pero España tiene todos los recursos para poder ser excelente en la implementación del artículo 24. Y entonces, una de las conclusiones nota con pesar que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de la segregación en centros especiales, y nosotros siempre resaltamos esto, la segregación en centros especiales, están apartados de las sociedades, todo lo contrario a la inclusión, y aunque estén en aulas ordinarias, continúa estando prevista y vigente en su legislación, aceptada por los altos tribunales, promovida por grupos parlamentarios y autoridades a nivel de todo, de las comunidades autónomas, de los colectivos de la sociedad y practicada por las administraciones educativas. Esto a mí me ha llamado muchísimo la atención. Quiero decirles que
cuando veo que parte de la sociedad civil, de padres de estudiantes con discapacidad, están defendiendo la educación segregada, me llama mucho la atención, primero porque, por un lado, se entiende que estén defendiendo la educación segregada porque en la educación inclusiva no han encontrado las oportunidades adecuadas, como el Estado no se ha preocupado por dar los recursos, la infraestructura, etcétera. Entonces, claro, los padres dicen, no, ¿para qué lo llevo ahí si no está mejor atendido en la educación especial, ¿no? Ese es el argumento de los padres, que entonces uno dice, bueno, sí te entiendo un poco, porque si el Estado no ha cumplido con sus responsabilidades de una buena infraestructura, de redireccionar los recursos que le está otorgando a la educación segregada, pues entonces la educación inclusiva no está en las mejores condiciones y por eso es rechazada. Pero no solamente eso, escuchamos que incluso en las campañas políticas, los políticos prometen que van a apoyar la educación especial. Eso es tan impresionante para mí, se los quiero confesar, que entonces dice uno, bueno, entonces, ¿por dónde voy? Porque entonces los padres, los alumnos que realmente se quieren incluir, están solos. Solcom está solo, ¿no? Entonces, es muy frustrante, ¿no? Y bueno, claro, también dice el comité nota con pesar, esa es una frase que repetimos porque sí, nos duele muchísimo, ¿no? Que las cuestiones, problemas y desafíos encontrados en la investigación de 2017, que es decir, esos problemas que lo llevaron a adoptar esa investigación y las que también se han abordado en este nuevo seguimiento, han persistido, por eso lo puse así en resaltado, y han producido como resultado la perpetuación de un sistema que segrega en la práctica, como ya lo decían mis colegas, a cerca de 40,000 personas con discapacidad, del cual el 40% son personas con discapacidad intelectual. Es decir, los segregados de los segregados, en todo, en la vida independiente, en el empleo, en los derechos a formar una familia, siempre serán las personas con discapacidad y todavía más segregadas las personas con discapacidad psicosocial y o intelectual. Son los segregados dentro de los segregados. Entonces, es impresionante ese 40%. Y hemos visto continuamente la respuesta de los estados que lo hacen para proteger a los educandos con discapacidad intelectual y psicosocial porque no pueden incluirse a una educación regular. O sea, esas palabras que vienen del modelo médico y del modelo asistencialista, ¿no? Y otra cosa importantísima, también ya lo han dicho, un riesgo de retroceso. Entonces, como yo decía al principio, cuando presentamos, cuando hacemos el seguimiento de una comunicación o de una investigación, como en este caso, lo que esperamos es avances, chiquitos aunque sea, poquitos, pero avances, no retrocesos, es muy desgastante, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy importante, porque dentro de las recomendaciones, el comité no se centró a hacer recomendaciones así en general, ¿no?, al Estado, porque por ahí hay este problema de que tienen comunidades autónomas, ¿no? Es decir, es muy difícil porque las comunidades son autónomas, toman sus propias decisiones. Yo les voy a decir que, digo, yo no soy abogada, aquí los abogados posiblemente me van a corregir, pero yo siempre pienso, bueno, si son tan autónomos, pues entonces que se independicen, ¿no? Y sean países independientes, porque de otra manera entonces nada de lo que nosotros recomendemos se va a poder hacer. Porque no, pues es que hay que esperar a ver qué dice la Comunidad de Madrid y la Comunidad de no sé qué. Y entonces y ustedes mismos pues se sienten impotentes, ¿no? Porque cada comunidad toma las recomendaciones de una forma diferente. Algunos han avanzado un poquito más que otros han retrocedido. Entonces eso es muy difícil. Entonces las recomendaciones han sido generales primero, ¿no? Se dice que se vuelvan a los puntos 47 y 48 de las recomendaciones del 2017, que ahora se las voy a leer, que se deroguen y se reformen las leyes. O sea, ya,
Hoy, no mañana, ni pasado mañana, hoy se tiene que derogar y reformar las leyes. También se hicieron amplias recomendaciones a los grupos parlamentarios, porque ellos se tienen que asegurar que esas propuestas o proposiciones que se hagan para las reformas no perpetúen la segregación educativa de las personas con discapacidad. Ellos tienen que ser los vigilantes, los garantes de que no pasen propuestas que apuesten otra vez por la segregación, que entiendan claramente algo que ya se ha dicho mucho, pero que quiero insistir. No compaginan la educación especial con la educación inclusiva. Una de las cosas que mencionan en sus respuestas el Estado es pueden compaginarse, pueden ir juntas la educación especial y la educación inclusiva. Eso es absolutamente contrario con la Convención. No hay posibilidad de que haya dos modos de educación. La única que existe es la educación inclusiva. Y aquí quiero hacer también un importante paréntesis. Cuando dicen, en muchas de las respuestas del Estado parte al comité, es que les damos a los padres la opción de decidir. Ah, no, bueno, si yo soy un padre de una persona, de un educando con discapacidad, y a mí la educación inclusiva no me ofrece poco, me ofrece que no tiene accesibilidad, que no tiene maestros capacitados, que no tiene un maestro monitor para mi hijo, que los recursos son poquísimos, que las evaluaciones psicopedagógicas que se hacen tienen un enfoque médico. Ah, no, bueno, pues entonces, como decíamos antes, pues yo escojo la educación especial, ¿sí? Entonces, no es que quieran ellos necesariamente escoger la educación especial, y tampoco la Convención da esa opción, no. Da la opción de que sí, los padres participen y opinen, y los mismos educandos con discapacidad y todos los que los rodean, los estudiantes sin discapacidad, que todo mundo en la comunidad educativa, que sea realmente una comunidad incluyente, que todos opinen, que haya formas. Hay tanta creatividad posible, hay lugares en los que se hace la inclusión de una manera que no se necesitan, digo, sí se necesitan recursos, pero cuando hay voluntad, les quiero poner brevemente un ejemplo. Si ya me pasé, me dicen, ¿ya me pasé? Ay, un minuto entonces. En México, que es mi país y que también está muy mal en educación especial, no crean que le voy a poner como ejemplo bueno, pero sí hay un ejemplo, uno muy bueno. Hay una universidad, la Universidad de Santa Catarina, que está en el estado de Nuevo León. Es una universidad pública. Y su director un día decidió que iba a incluir a estudiantes sordos. Y dijo, y no le voy a pedir más presupuesto al Estado. Tenía 2 plazas desocupadas, 2 plazas administrativas desocupadas, y contrató a 2 intérpretes de lengua de señas. Entonces, los intérpretes de lengua de señas estaban, sí, en ese momento había 2 aulas en las que había estudiantes sordos, no podía haber más aulas porque en ese momento solo tenía 2 intérpretes. Pero bueno, ya estaban incluidos con los demás alumnos. Yo les quiero decir el éxito que se logró en esto. No se imaginan, no hubo un solo peso que se le diera para aumentar el presupuesto. Él dijo, voy a hacer inclusiva esta universidad. A mí me tocó, porque yo estaba en la Comisión para Prevenir la Discriminación, ir a la ceremonia en que se graduaron los primeros jóvenes ya revueltos, digamos, ¿no? Y entonces yo ya hablaba lengua de señas mexicana, que ya se me olvidó, pero llegué ahí al patio y vi a 2 chicos hablando en lengua de señas, y entonces con lengua de señas les pregunté algo sobre la ceremonia, y dije, ¿cómo se dice esa palabra? Y entonces uno me dice, se dice así, yo sí hablo. Bueno, imagínense ustedes la sorpresa. Para ese momento de la graduación, todos los muchachos hablaban lengua de señas. Todos los profesores hablaban lengua de señas. La secretaria del director hablaba lengua de señas. O sea, fue un contagio inclusivo fantástico. Y entonces necesitó decir que necesitaba más recursos y claro, para ese momento ya le habían dado más intérpretes de lengua de señas y ya le habían dado recursos. Pero él no se esperó a ver si me dan recursos. Me voy a esperar a que estén dadas las condiciones. Para que estén dadas las condiciones faltan 50 años, ¿no? Y entonces también ya termino con esto.
Se les recomendó a los tribunales del Estado parte, incluyendo al Tribunal Constitucional, revisar su jurisprudencia para ajustarla a la Convención, que la coexistencia de dos sistemas de educación no son factibles, a la Administración General del Estado, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que adopte sin dilación el plan de educación inclusiva previsto en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, pero asegurando que realmente esté de acuerdo con la observación general del comité, con el artículo 24 y su observación general. Y a todas las administraciones educativas, incluyendo consejerías, departamentos de educación, comunidades autónomas, es decir, que todos tienen un papel que desempeñar, bien ya lo decía Nuria, todos tenemos un papel que desempeñar. Yo les voy a dejar esta presentación por si quieren leerla con calma después. También se les hizo recomendaciones al Instituto Nacional de Estadística, al Defensor del Pueblo y desde luego al CERMI. El CERMI tiene la obligación porque es el órgano para el monitoreo independiente y la verdad, honestamente, no vemos que esté haciendo su función de la mejor manera. Entonces, la conclusión es esta, que a pesar de los esfuerzos del Estado parte, este comité considera que es necesario continuar con el seguimiento de la investigación, es decir, en el mejor escenario, si las cosas hubieran avanzado, se hubiera terminado, los hubiéramos felicitado y punto. No, pero tenemos que seguir porque no han implementado el artículo 24. Disculpen si me pasé, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a los dos por estas informaciones, por trasladarnos qué realmente significa este informe, cómo se ha realizado. Y bueno, como quedaban 10 minutillos, bueno, es que habíamos tenido problemas para ver las preguntas, pero creo que hay alguna, ¿no, Nuria, por ahí también? Sí, bueno, simplemente hay alguien que pregunta que si el informe es ya definitivo y que si existe la versión en inglés, que si está disponible. Sí, confirmo que este es un informe oficial, público y definitivo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se está también traduciendo a diferentes idiomas oficiales y también el comité espera que se divulgue en lenguaje sencillo, ¿no? Y de lectura de acceso fácil, ¿no? Puesto que es un informe que puede ser arduo de leer, ¿no? Pero es importante entonces su vulgarización y su difusión en lenguajes que sean accesibles para las personas con discapacidad, y el comité considera que eso es responsabilidad también de las autoridades del Estado parte. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna más? No, que no. Pues Gerardo. Gracias. Yo quería preguntar si España Déjamelo. ha contestado a este segundo informe, si ha tenido algún tipo de reacción a cómo ha señalado Amalia, que actuó con respecto al primero diciendo que no lo entendía. No sé si ha mejorado, ha aprendido a entenderlo. No sé si ha contestado a este segundo informe. Ellos estuvieron presentes ahora en Ginebra cuando presentamos los resultados de este seguimiento. O sea, su respuesta siempre es que, pues que no, que somos exagerados, ¿no? Pero oficialmente la respuesta… Y sí. también hacer, perdón, también hacer notar que hay Y la otra pregunta simplemente era si además del reproche, diríamos, moral implícito que está en las conclusiones de este comité respecto al desarrollo de la educación inclusiva en España, si el comité tiene algún otro mecanismo de presión a la vista de que los informes parece que no son muy no impactan mucho en la voluntad del Estado parte. Nada más, gracias, muy amables. si me permite. Sí, claro. Gracias, sí. Bueno, hacer notar simplemente que el comité va a continuar examinando la situación en el Estado parte. De hecho, si ustedes revisan el párrafo final de este informe de seguimiento, ¿no? Hay a su vez un seguimiento del seguimiento, porque el comité dice que
va a continuar con esta investigación o con el seguimiento de esta investigación conforme con su protocolo facultativo, y que solicitó al Estado parte, ¿no?, un informe de seguimiento que debe rendir dentro de cierto tiempo, algunos años, y además que este informe de seguimiento del Estado parte también tiene que incluir una narrativa sobre la implementación de las recomendaciones. Entonces, hay, para explicarlo así pedagógicamente, un seguimiento específico a través de la investigación, pero además el comité espera un diálogo con el Estado parte que debe ocurrir en algunos años, o sea, ya sea 2025 o 2026, ¿no? Entonces, no es una cuestión que se agote en el informe, ni en el informe del 2017 que se publicó en el 2018, ni en este informe tampoco, sino que el comité va a seguir monitoreando la situación en la implementación acá en este país. Sí, yo quisiera agregar que de lo que preguntabas, no hay una represalia, si es a lo que te refieres, o sea, sanciones efectivas. Pero mira, hay una situación muy interesante. Esto crea jurisprudencia y esto se menciona, porque yo lo he escuchado en muchos foros, cuando están hablando de, por ejemplo, el artículo 12 sobre el derecho a igualdad ante la ley o cualquier otro foro, se hace referencia a la jurisprudencia del comité. Es decir, por ejemplo, citan la investigación que se hizo a Hungría en foros públicos internacionales, o citan la investigación que se hizo a Inglaterra, a la Unión, ¿cómo se dice? United Kingdom, por asuntos de inclusión laboral. O sea, se cita constantemente, porque es jurisprudencia del comité, y entonces se difunde, además está publicado en la página del comité, o sea, lo ve todo el mundo, y son casos que constantemente están en todos los foros, porque se citan, como en España, tal cosa, o como un caso que hubo en Tanzania, se cita la jurisprudencia del comité ante cualquier seminario que se presenta a nivel internacional. O sea, sí es importante. Quizás notar también que España, ¿no?, en este tema de la inclusión educativa, este tema particularmente ha llamado la atención en todas las competencias que despliega el comité, tanto, por ejemplo, cuando España ha comparecido ante el comité en diálogos, ¿no?, de implementación de la convención, este tema ha tenido una cobertura. También a través de las comunicaciones individuales en esta investigación. Entonces es un tema que ha verdaderamente estado bajo todas las competencias que el comité ejerce bajo la convención y bajo su protocolo facultativo, ¿no? Y todas las recomendaciones del comité siguen abiertas, ¿no? O sea, y sigue vigilante el comité para este país como para los 191 países que son ahora partes de la convención. Yo he escuchado el caso de Rubén Calleja citado en montones de foros, como el caso Rubén Calleja en España, o sea, se citan constantemente, salen a la luz, porque esa es la forma de ejemplificar qué está pasando, cuál ha sido el seguimiento, los resultados o no resultados. Hola, primero dar las gracias por el esfuerzo de estar aquí, por el gran trabajo que hacen y bueno, agradecer que de esa manera las familias nos sentimos como escuchadas y apoyadas. Hablo a nivel familiar y con respecto a lo que el compañero decía, más que una pregunta es una reflexión, ¿vale? Entonces, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo en las carreteras de España lo máximo que puedo ir es a una velocidad de 120 kilómetros por hora y voy a 180, va a haber un guardia civil que me va a parar y me va a multar y probablemente me quiten hasta el carné de conducir. Entonces, si la convención está ratificada, si el protocolo facultativo está aceptado por España, si es de obligado cumplimiento, ¿por qué no se exige de alguna forma y hay algún tipo de penalización para que esto cambie? Porque nos podemos pasar la vida. Mi hija empezó con 3 añitos en el sistema educativo, Nerea, y tiene 23 que va a cumplir en noviembre, y seguimos. Quiero decir que
muy agradecida por el esfuerzo, por las recomendaciones, pero que se nos va la vida en ello. Y que si es de obligado cumplimiento, ¿por qué no se cumple? Bueno, tienes toda la razón. Efectivamente, nosotros quisiéramos también poder tener medidas de sanción, ¿no? Pero de alguna manera esto que hemos dicho es una forma de sanción, claro, es lenta, etcétera. Pero yo siempre le recomiendo a la sociedad civil que su forma de participar es, primero, lo que están haciendo aquí es fundamental, lo que ha hecho Solcom, lo que están haciendo los padres, pero ahora que ya tienen en sus manos estos informes, el seguimiento, las recomendaciones, por favor difúndanlos de manera masiva, ante la menor provocación, como digo yo, en el radio, en la televisión, en cualquier entrevista, en sus redes sociales. Hagan notar lo que está diciéndole el comité al Estado parte, háganlo viral, como dicen ahora, ¿no? Hagan viral lo que está diciéndole el comité al Estado parte, que se vea en todas partes, en todos los… Si hay posibilidades, yo les recomiendo, si conocen a alguien un empresario que quiera ayudar, pues dígale que ponga ¿cómo le dicen aquí? Un cartel que diga, el comité recomendó, de verdad, algunas cosas se les puede ocurrir a cada uno alguna idea para difundir esto de manera masiva. Y la siguiente, que es lo que yo dije al inicio, quéjense, presenten quejas en todos lugares sobre la base de esto. Ustedes inician una queja ante cualquier órgano del que se puedan quejar, argumentando lo que está diciendo el comité, poniéndolo como antecedente. Miren, ustedes están obligados por esto y por esto y por esto estoy presentando esta queja. Y en el momento en que ya terminaron los mecanismos nacionales, entonces vuelvan a ir al comité. Entre más quejas haya en el comité, esto es mucho más visible, hay mayor jurisprudencia y entonces empiezan a ver los resultados. Hay muchas quejas, hay países que tienen muchas quejas y no es que necesariamente ese país sea especialmente incumplidor, puede ser, pero lo que pasa es que la sociedad civil es muy movilizada y entonces presentan quejas ante la menor provocación y entonces hay una cantidad enorme de quejas y esto se visibiliza mucho más. Entonces no se quejen si no se quejan. También creo que es importante hacer notar un punto del informe, ¿no?, que se refiere, que ya debe llamar la atención, ¿no?, a todos los que estamos acá presentes, que es la recomendación que se refiere a que los tribunales del Estado parte y sus altas cortes también, incluyendo, por supuesto, el Tribunal Constitucional, tiene que revisar su jurisprudencia. Y eso da cuenta, ¿no?, entonces, de la necesidad de que los estamentos jurídicos, ¿no?, en el Estado parte, incluyendo la formación a nivel de pregrado y posgrado, ¿no?, y la formación judicial, ¿no?, se pueda instruir en la convención, puesto que hay un gran déficit. O sea, no es por demás que el comité incluyó esa recomendación específica. Entonces, hay una tarea pendiente, ¿no?, para todos los estamentos jurídicos, por así decirlo, que hacen trabajo jurídico, ¿no?, incluso no solamente en el ámbito judicial, sino que, por ejemplo, asesores jurídicos, ¿no?, en los parlamentos, ¿no?, en las cortes, ¿no?, generales y en los parlamentos autonómicos. Hay un déficit importante, ¿no?, que se observó en el 2017 y que está ahora presente en una recomendación específica hacia el Poder Judicial, pero que debe entenderse abarcando a todo el estamento, a todos los abogados, jueces, ¿no?, operadores del sistema de justicia. Eso es muy importante, puesto que el comité se vio nuevamente, ¿no?, que hay déficit de falta de comprensión y falta de entendimiento de las personas que tienen que aplicar el derecho a nivel interno, a nivel nacional. Es urgente que eso se lleve a cabo, ¿no?, y que entonces las personas que administran justicia en este país puedan conocer que esto les vincula, que ellos son los que tienen que aplicar internamente la convención, tienen que conocerla y tienen que conocer que son mandatos jurídicos, ¿no?, y no básicamente
desconocerlo. Entonces hay una falta de conocimiento, una falta de comprensión y se refleja incluso en los considerandos. Por eso el informe cita también, por ejemplo, jurisprudencia de altos tribunales, y dice, no, esto no es compatible con la convención. Entonces una llamada de atención específica. Entonces hay una tarea muy importante, pendiente, ¿no?, para las universidades, los centros donde se forman, ¿no?, jueces, abogados, magistrados, defensores, en fin. Para que esto cambie es necesario que ese estamento también tenga una comprensión adecuada de esta convención, que también complementa otras convenciones, como la Convención de los Derechos del Niño, el CEDAW, etcétera, etcétera. Pero en este caso, esta convención es importante que se haga. Y segundo, también yo creo que esa es una cuestión que es importante señalar, es que no podemos en pleno siglo XXI mantener la segregación. Y creo que eso es más, se lee claramente en este informe, ¿no? La segregación basada en la discapacidad es discriminatoria, y esa es una cuestión que está enfatizada en este tema. No se trata de preferencia, se trata de que la segregación es discriminatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque está basada en la discapacidad. Y en consecuencia no se puede aceptar, ¿no?, a estas alturas del desarrollo humano, ¿no?, que se perpetúe una discriminación basada en la discapacidad. Y ese es un mensaje que está a lo largo de este informe, ¿no?, y que nos gustaría volver a reiterar en esta mesa. Muchas gracias. Una de las cosas que quería comentar con respecto a lo de las quejas es que se nos hace muy difícil en España, y ese es el día a día de las familias. Las quejas empiezas, porque además te dicen, claro, como es lógico, no te saltes ningún escalón. Empiezas por el centro educativo, por inspección, jefe de inspección, inclusión, consejería, que ya en consejería te dicen, no, aquí no me vengas con estos problemas, eso abajo. Y ya te mandan otra vez para abajo. Y ya entonces llega un momento en que decides, pues vamos a hacer una reclamación y vamos a poner un contencioso administrativo. 2 años en espera y seguimos, sin prisa. Ponemos una denuncia en la Oficina de Atención a la Discapacidad, a la que la respuesta es: hemos pedido información a la consejería y su informe es que todo se ha hecho correcto. Nunca nos han escuchado la Oficina de Atención a la Discapacidad en España, que pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales. No nos han escuchado, solo han visto el informe que ha hecho la Administración Educativa. Y a partir de ahí podemos seguir. Vamos a la fiscal de la discapacidad, donde le presentamos toda la situación y dice, aquí no es el sitio, no la podemos escuchar. No me enseñe nada porque, mejor que no lo vea, claro, porque si lo ve, no me enseñe nada, no quiero ver nada. Sí, Y así, y podemos seguir. Es a lo que yo me refería cuando decía, todos decimos, ¿para qué presento una queja si no me resuelven o es muy largo? Ya Disculpa, terminamos. vale, sí, que es que nos estamos pasando ya 10 minutillos casi de la siguiente. Ahora te contesto. Pregunto de inmediato, ok. Sí. Mi nombre es David Almonte, yo soy de Chile y me parece interesante lo que estamos conversando en este lugar, pero la pregunta inicial es, ¿y ahora qué hacer? Entonces siento que está bien lo que se plantea en el sentido de la propuesta de queja o algún informe o seguir conversando en eso, que es un proceso lento, lo entiendo, en distintos países ocurre del mismo modo, pero como les dije, yo soy de Chile, allá afortunadamente me hice un nombre en temas trabajando con el gobierno y en otros países también, en México, Ecuador, y en este lugar, en España, como mi pasión también es dedicarme a la educación inclusiva, es donde he encontrado más barreras para poder apoyar en ese sentido. Yo hago capacitaciones, como les dije, tengo ingresos por otros lados, entonces sin costo a distintos centros educativos. Sé que hay familias presentes en este lugar, que no va a ser tan esperanzador que se proponga como conclusión quejarse o seguir esperando un informe o una resolución que probablemente va a tardar mucho. Entonces, simplemente como sé que hay un entorno en el que podemos seguir avanzando y por mi parte está el compromiso de que, bueno, luego podemos conversar, podamos también tener alguna oportunidad de que yo pueda quizás capacitar a alguna escuela, qué sé yo, sin costo, porque es lo que puede provocar algún beneficio mucho más eficiente y en el corto plazo para tener una
una mirada distinta por parte de los centros educativos, que es lo principal. Cuando hay una educación basada en ese tipo, vamos a poder avanzar hacia una sociedad más inclusiva y más justa. Entonces, es lo que yo propongo en un discurso más esperanzador, considerando que están las familias también acá presentes, más allá de esperar una resolución. Eso es lo que planteo. Muchas gracias. Quisiera responder. Este informe plantea una hoja de ruta, ¿no? No hay recomendaciones generales. Si ustedes van, las recomendaciones a partir del párrafo 83 del informe tienen destinatarios específicos y tienen acciones específicas, ¿no? Y ustedes pueden leerlas, todas las acciones que el comité solicita de manera detallada, ¿no? Muchas veces se dice que las recomendaciones no son genéricas, no, estas son recomendaciones específicas, ¿no? Para diferentes entidades del Estado, para grupos parlamentarios, para tribunales de justicia, y tienen acciones, ¿no? Y precisamente cuando el comité revise nuevamente este tema, se va a guiar por las acciones, ¿no? Va a preguntar, bueno, en tal año recomendamos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Estadística una acción específica, recomendamos al CERMI también unas acciones específicas. Entonces, este es el valor agregado de este informe, ¿no? Que no se limita simplemente a hacer un diagnóstico de la situación en el 2024, sino que plantea recomendaciones a autoridades específicas y con acciones muy específicas que deben desarrollarse. Muchísimas gracias. Sí, yo brevemente quería insistir en el punto, porque es muy importante lo que dices. El hecho de que te digan que no, pero que te lo digan por escrito, porque muchas veces solamente, bueno, entonces tú vas acumulando esos papeles, tú los vas acumulando, y entonces cuando ya terminaste de los mecanismos nacionales, vas y presentas una queja como la de Rubén Calleja, como lo que solicitó Solcom para la investigación. Es un esfuerzo que tiene que hacer la sociedad civil. Los mayores cambios a nivel mundial se han hecho por la presión de la sociedad civil. Hay que reconocerlo y así ha sido. En mi país, por ejemplo, todos los cambios que se hicieron en la Ciudad de México para el reconocimiento de los matrimonios igualitarios del mismo sexo, para la adopción de hijos por las personas del mismo sexo, fueron por presión de la sociedad civil. Entonces, tenemos que dar ese empujón porque ahora ustedes, para quejarse, tienen estas herramientas. No nada más vas y te quejas porque te hicieron esto, no, porque estás contraviniendo el punto tal de la convención y el punto tal de la investigación del 2018 y el punto tal del seguimiento de 2023. Tienen herramientas para quejarse con esto y tener una respuesta por escrito. Es un esfuerzo, no es fácil, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por las intervenciones, en especial a Amalia y a Jorge, les vamos a tener por aquí, así que luego seguramente siga el debate por detrás.